Excelente. Te lo dejo, amigo. Gracias. Bye.
Chicos, ¿qué tal? Buenas, ¿me escuchan? ¿Me confirman? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas, gracias. Listo, chicos. A ver, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Marco Pareja, soy gerente de construcción en GDC Desarrollos, una empresa que se ubica en Ciudad de México. Y bueno, soy docente de la empresa CISEM y en esta oportunidad voy a presentarles el webinar de lo que es el curso Jefes de Producción. Venimos desarrollando ya nuestro quinto grupo con este va a ser. Y bueno, espero que sea de su interés. Vamos a tocar algunos temas de lo que venimos haciendo en construcción en Perú. Y bueno, les presento. A ver, y vamos por acá. Acá va. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? A ver. Sí, ¿no? Ya están viendo la pantalla. Bueno, bienvenidos Sí, sí. al programa de especialización de jefes de producción en edificaciones multifamiliares. ¿Sí? Como les decía, bueno, mi nombre es Marco Pareja, soy gerente de construcción en GS Desarrollos, tengo más de 13 años de experiencia en la construcción, muy centrado en lo que es edificación de vivienda multifamiliar, relacionado a proyectos tanto en Arequipa como en Lima y en Tumbes. Este, Tengo una experiencia tanto extensa en lo que es implementación de sistemas Lean Construction, uso de herramientas Last Planner, uso de herramientas BIM y gestión BDC dentro de distintos proyectos que he podido participar. Y el foco de este curso es la especialización para jefes de producción, ¿no? Que está dirigido a directores, jefes de proyectos, residentes o jefes de producción que quieran consolidar sus conocimientos relacionados al área de producción de una vivienda multifamiliar, o para ingenieros de producción, ingenieros de campo, especialistas en general que quieran profundizar un poco más los conocimientos relacionados a lo o a este mercado de la construcción, ¿no? Buscamos capacitar profesionales en la producción de obras de edificación de vivienda y vamos a enfocarnos en el uso de herramientas, técnicas constructivas, estrategias de construcción que nos permitan acelerar nuestros plazos y lograr que nuestros proyectos se cumplan en tiempo, forma, en calidad, dentro del costo deseado, el costo esperado, controlando los principales indicadores que un jefe de producción debe dominar. Vamos a estar tocando temas de planificación, estrategias de ejecución, estrategias de dirección de obra y control de la producción, ¿sí? Y el marco de nuestro trabajo va a estar dentro de la filosofía Lean Construction, ¿sí? Vamos a tratar a lo largo de esta fase o de esta etapa, pues a lo largo de 6 módulos este, que abarcan primero lo que es el planeamiento de las obras provisionales, las obras preliminares, la excavación, movimiento de tierras, equipos. Vamos a hablar sobre el tema de los muros anclados y las calzaduras. Vamos a tocar temas como el uso de la grúa torre, el brazo concretero, la planta de concreto. Vamos a hablar sobre la gestión del acero, la gestión del encofrado, la gestión del concreto. Y finalmente, en nuestro sexto módulo, veremos la implementación de las planes, la implementación de la sala Lean dentro de obra. En el séptimo módulo, veremos el uso de herramientas como el Power BI, nos pueden permitir hacer que la información o la data que generemos se pueda mostrar de una distinta forma y nos permita acceder a ella de manera más ágil, ¿sí? El primer módulo está relacionado a lo que es el planeamiento de las obras profesionales y preliminares, y dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a ver, no? ¿Cuál es la planificación de la obra? ¿Qué entendemos como el alcance del proyecto? El expediente técnico, el contrato, los cronogramas, presupuesto, el análisis de costos unitarios. Vamos a hablar sobre algunos criterios entre lo que es el plan contractual, ¿sí? Lo que nos entrega lo que recibimos como el cronograma que ha sido aceptado tanto por el cliente como por el constructor para poder cumplir un proyecto, y cómo nosotros ese cronograma contractual podemos quitarle un escudo de tiempo o una holgura favorable para la constructora dentro de un cronograma meta que sea
seguro, que permita dar una holgura de tiempo aún para cumplir el plazo contractual, pero que también nos ponga una valla alta en cuanto a asegurar el plazo contractual, ¿no? Y a su vez, como un jefe de producción debe plantear un cronograma interno o exigente o optimista o achorado que le permita cubrir perfectamente los diversos escenarios y riesgos que puede afrontar un proyecto de vivienda multifamiliar. ¿Sí? Vamos a identificar algunos hitos clave dentro del proyecto, tal como la excavación de la profundización o de los muros anclados, el fin de las cimentaciones, el fin de la cisterna, el fin de la superestructura, el fin de la superestructura, el fin de las albañilerías, el inicio de las fachadas, el fin de las fachadas, el inicio de los acabados húmedos y el inicio de los acabados secos, cuánto tiempo debemos tener entre el inicio de los acabados húmedos y el fin de los acabados secos, a los cuántos meses de terminado la estructura de un proyecto, deberíamos estar en condiciones de entregar un edificio totalmente terminado dentro de un cronograma interno y cómo esta aplicación de hitos nos va a permitir ir controlando los distintos de fases y plantear estrategias que nos permitan llegar finalmente a nuestro cronograma meta sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a revisar dentro de esto la planificación del proyecto, cada una de estas etapas, hablando de los muros anclados, cimentación, vamos a establecer qué criterios se toman para poder planificar o para poder construir esto. Vamos a entender un poco el proceso de los muros anclados y una vez que entendiendo cuál es el proceso, cuál receta de cocina, vamos a llevar eso a la aplicación de la programación para entender cómo esto se plasma y finalmente ustedes ven cómo se concreta en el día a día. Vamos a diseñar nuestro sistema de producción. ¿Qué necesitamos para poder ejecutar? Voy a utilizar una bomba, voy a utilizar una grúa, voy a hacer concreto premezclado, voy a colocar concreto dentro de obra, utilizaré ladrillo blanco, ladrillo king block, voy a tarjear, voy a salaquear. ¿Cuál es el diseño de producción que voy a tener en mi proyecto? ¿No? También vamos a poder analizar ciertos conceptos de productividad, cómo determinamos cuánto personal necesitamos para poder ejecutar alguna actividad, cómo calculamos rendimientos desde nuestro presupuesto, cómo usamos el presupuesto como una referencia para el dinero que tenemos disponible y cómo en base a experiencia, en base al diseño de una cuadrilla, a un circuito fiel, a un dimensionamiento de cuadrillas, podemos determinar cuál es la productividad que vamos a establecer para nuestro proyecto. ¿Sí? Vamos a revisar algunos consejos relacionados a estrategias de producción en distintos casos de obras, cuando mi obra es muy pequeña, qué tipo de consejos puedo tener o qué tipo de estrategias aplicar, si tengo una obra muy grande, qué cosas debo aprovechar o qué cosas puedo implementar. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las obras preliminares y provisionales, cómo debemos organizar un layout de obra, qué debe incluir o cuáles son los requisitos básicos que debemos tener para la ejecución de un proyecto y cuáles son los requisitos básicos que nos piden las distintas entidades o autoridades para que nosotros podamos asegurar una ejecución dentro de la normativa y que a su vez permita una gestión eficiente dentro de la obra, porque pues una mala decisión en el layout puede generar acarreos excesivos, una mala gestión en el layout puede generar pues que la limpieza de los baños no sea oportuna o que la limpieza de los baños sea complicada. Entonces hay detalles que hay que tomar en cuenta para poder hacer esto de manera correcta. ¿Cuáles son las instalaciones eléctricas, sanitarias, de desagüe básicas que debe tener un desarrollo, que debe tener la ejecución de un proyecto para poder ejecutarse de manera adecuada? Y los requisitos mínimos de seguridad que debemos tener dentro de la obra para poder asegurar que nuestro personal llegue sano a casa y asimismo también cumplir con todos los requisitos básicos que los exige la SUNAFIL. ¿Sí? Dentro del módulo 2 vamos a revisar un poco lo que es la excavación y el movimiento de tierras. Vamos a hablar sobre la clasificación de las excavaciones. ¿Qué tipo de excavaciones existen? Tenemos excavaciones profundas, excavaciones en terreno blando, en terreno duro, excavaciones, eh, no sé, en condiciones de presencia de humedad. ¿Qué tipo de excavaciones se presentan? ¿Y cuál es la relación entre la simetría del terreno o la forma que tiene un terreno, pues no sé, tipo cuadrado de 40 por 40, puede afrontar retos distintos a un terreno que tiene 80 por 20? 40 por 40 tiene 1600 metros cuadrados, el de 80 por 20 también tiene 1600 metros cuadrados, como área de huella, en teoría es la misma área, sin embargo, por la forma o la geometría que tenga ese terreno puede afrontar distintos retos, ¿no? Un terreno en triángulo de repente que podamos
tener, genera distintos retos para el constructor y es importante que sepamos cómo aprovecharlos o cómo atacarlos, ¿no? Cómo usar eficientemente nuestras rampas, cómo escoger el método de eliminación de material, si va a ser por rampas, si va a ser con una faja transportadora, una faja vertical, si vamos a utilizar excavadoras haciendo pasamanos, si vamos a utilizar de repente una grúa desde el exterior, qué tipo de método escogemos, cómo afecta eso a nuestra producción, ¿sí? ¿Qué consideraciones ¿Qué consideraciones debemos tener para el ingreso y salida de equipos, los permisos de uso de vías, la frecuencia o el tiempo antes que debemos tomar en cuenta para poder gestionar esto de manera oportuna y que no afecten los hitos de nuestra obra? ¿Cómo asegurar que una de estas maniobras sea totalmente segura y no genere o no permita o cree un estrago, pues, de seguridad con un accidente, como ya hemos podido apreciar en varios proyectos de la ciudad de Lima? ¿Sí? También vamos a hablar sobre, bueno, los métodos de medición de material, qué tipo de excavadoras podemos encontrar en el mercado, cuáles son las excavadoras que debemos exigir o pedir según las necesidades de nuestra obra, el tamaño del proyecto, eh, cuándo usar o cuándo conviene o no usar fajas transportadoras inclinadas o verticales, el uso de las grúas móviles dentro del proyecto y algunos otros sistemas de eliminación que podríamos implementar para acelerar la ejecución de nuestros desarrollos. ¿Sí? Eso dentro del módulo 2. En el módulo 3, el módulo de muros anclados y calzaduras, vamos a ver el uso de las calzaduras. ¿Qué debemos tomar en cuenta en relación a las consideraciones vecinas? Si yo soy un jefe de producción y voy a iniciar un proyecto, voy a iniciar un desarrollo, ¿qué tengo que tomar en cuenta para poder empezar antes de tocar siquiera una piedra de ese desarrollo? Hacer calzas, hacer calicatas para poder explorar la cimentación del vecino y en base a esa exploración de cimentaciones, hacer una prospección de cómo es la cimentación de nuestro vecino y qué estrategias tomar junto con el ingeniero de estructuras para poder estabilizar correctamente el predio de nuestro vecino. ¿Cuál es el proceso de constructivo para poder utilizar las calzaduras? ¿Qué recomendaciones o estrategias nos pueden permitir agilizar la ejecución de calzaduras? ¿O qué consideraciones de dimensionamiento de personal, de uso de encofrado, de rotación de equipos debemos contemplar para poder hacer de las calzaduras un proceso ágil, pero también seguro? ¿Sí? Y también vamos a tocar un poco sobre lo que es el tema de los muros anclados. Vamos a revisar el tema del procedimiento constructivo de los muros anclados, cómo funciona un muro, cuáles son las características de un muro sostenido por anclajes, la planificación de la ejecución, cómo podemos planificar en base a las dimensiones, en base a las cargas, en base al tamaño de los paños, la ejecución de paños al día segura, según el tamaño del terreno, según la cantidad de equipos que tengamos en obra. Vamos a tomar unas consideraciones sobre el acero y el encofrado a la hora de realizar estas partidas, qué tipo de consideraciones debemos tener para los empalmes, qué tipo de consideraciones debemos tener para poder escoger el encofrado de un muro anclado, qué concreto debemos utilizar según la estrategia de tensado que queramos tener. Queremos tensar a las 24 horas, queremos tensar a las 48 horas, queremos tensar a las 72 horas. ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar para acelerar el proceso de ejecución de muros anclados, haciendo de este un proceso seguro, siempre en coordinación con el geotecnista o con el estudio ingeniero estructural? ¿Sí? También vamos a tocar un poco el tema del concreto lanzado o el llamado shotcrete que se viene utilizando en Lima en algunos desarrollos y que finalmente puede emplearse como una estrategia para mitigar de por sí la propia incertidumbre que tiene la ejecución de los muros anclados en terrenos muy pequeños o de repente para terrenos muy grandes generar algún tipo de aceleración en la ejecución. Sí, les voy a contar un poco a mi experiencia habiendo usado estos sistemas y un poco lo que ustedes pueden tratar de explorar respecto a ello. ¿Sí? En cuanto a lo que es el módulo 4, el módulo de la grúa torre, vamos a hablar sobre las partes de la grúa torre, qué tipo de grúa torre podemos utilizar, una grúa autoestable, una grúa arrastrada con zapata fija, arrastrada en una viga en voladizo, una grúa automontable, una grúa móvil. ¿Qué tipo de equipos podemos utilizar en obra y cómo podemos utilizar sus ventajas y las restricciones que implica cada uno de estos tipos de grúa? ¿Qué debemos tomar en cuenta si es que vamos usando estos tipos de grúas? ¿Sí? ¿Qué criterios debemos tomar para poder ubicar las grúas, ¿no? ¿Lo ubico al centro del terreno? ¿Lo ubico pegado en la calle, a la izquierda, a la derecha? ¿Cómo tomo esa decisión de forma tal que el área máxima de carga de la grúa sea utilizada en la mayor manera y podamos maximizar el uso de nuestra grúa en cuanto a tiempos y optimización dentro de la obra? ¿Sí? ¿Qué criterios de selección tomamos? ¿Cómo es que el layout
se transforma al ingresar la torre grúa y cómo podemos aprovechar nuestra torre de grúa para hacer de nuestra obra o de nuestro taller o nuestro almacén un espacio bien organizado y generar mayor eficiencia para los procesos dentro de obra. ¿Sí? También vamos a hablar un poco de la productividad de la torre de grúa, cómo hacemos para medir cuánto tiempo al día invertimos en la grúa y si es que va a permitir cumplir las metas que tenemos planteadas. De repente decimos, quiero hacer un gran sector de 200 metros cúbicos y lo quiero vaciar con grúa. ¿Podré? ¿No podré? ¿Me alcanzará el tiempo? ¿Tendré el balde? ¿Utilizaré la grúa correcta? ¿Cómo llego a ese análisis, ¿no? A través de un análisis de productividad de nuestra torre de grúa. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el uso del vaso concretero y la implementación de una planta concretera. Pues ahorita ya venimos de uso muy común, el uso de un brazo hormigonador instalado dentro de obra y que nos permite tener una velocidad de colocación en concreto de pues mínimo 50 60 cubos diarios dentro del horario normal sin ningún tipo de inconvenientes y que nos permite agilizar mucho los trabajos de colocación de concreto en edificaciones verticales de gran altura, pues dígase 15 20 30 40 pisos, cómo es que estas grúas permiten, cómo estos gruesos tornilladores permiten lograr los objetivos dentro de la obra minimizando los propios riesgos que utiliza el uso de una grúa para una altura tan grande o el uso de una bomba estacionaria y el cambio de las tuberías, ¿no? Dónde ubicar este brazo concretero, cómo seleccionarlo, cuáles son o cómo calculamos la productividad de nuestro brazo hormigonador, ¿no? Cómo estimamos cuántos cubos al día podremos colocar, cómo establecer la cantidad de brazos hormigonadores que puede tener nuestro proyecto, ¿sí? También hablaremos sobre las plantas concreteras que se diseñan para proyectos masivos, que tienen un largo aliento. Hablo de proyectos que se desarrollan en 5 o 10 años y que tienen, pues, no sé, 1000 departamentos, 3000 departamentos por construir y que afrontan problemas justo de la distancia de las plantas concreteras, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto, pues, muy cercano a Ancón, que tiene un vasto terreno y que tiene una proyección para generar 3000 viviendas en los siguientes 10 años y que la planta de concreto, pues, está, no sé, en Atocongo. Entonces, el concreto, o uno de los grandes costos del concreto está en el transporte, ¿no? Trasladar todo ese flete desde Atocongo hasta Ancón tiene un costo, ¿no? Que podemos determinarlo en 700 soles, en 1000 soles, en 1500 soles y que encarecen el costo de nuestro metro cúbico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, en base a la implementación de una planta de concreto, lograr quitarnos de encima el problema de los despachos de concreto, quitarnos de encima el problema del tráfico, la variabilidad de la planta en cuanto a revenimiento, al slump, en cuanto a temperatura, en cuanto a fragado inicial, teniendo una planta propia que nosotros podamos controlar y organizar, ¿sí? Pues, ¿dónde ubicaríamos esta planta? ¿Cómo la seleccionaríamos y la productividad de esta planta? ¿Sí? Luego, en el módulo 5 del concreto, el acero y el encofrado, vamos a hablar un poco sobre lo que es la gestión del acero, qué diferencias tenemos entre el acero habilitado en obra y el acero dimensionado y el acero prearmado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios o consideraciones que debemos tener en cuanto al empalme de los aceros, el uso de los conectores mecánicos y cómo el uso de los conectores mecánicos y los prearmados pueden agilizar mucho nuestra producción dentro de obra? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de sectorización y cuál es la secuencia constructiva y los trenes de trabajo relacionados a las partidas de acero, ¿no? ¿En qué momento después del trazo entra la partida de acero, empieza el encofrado? Finalmente, cuándo entra el acero de las vigas, cuánto el acero de las losas, en qué momento meter el acero de la escalera, cómo estimar aproximadamente la cantidad de personal que necesitamos para esta actividad. Vamos a hablar un poco sobre algunas hojas de cálculo para el control de la productividad desde partidas del acero encofrado en concreto y cómo esto se transforma en el famoso informe semanal de producción. ¿Sí? Pues la gestión del encofrado de concreto, vamos a hablar sobre los tipos de encofrado que tenemos, qué criterios tenemos que tomar para seleccionar cierto tipo de encofrado. ¿Y cuál es el cálculo de los juegos de encofrado y la rotación de encofrado horizontal? ¿Cómo llegamos al encofrado óptimo? ¿Y cómo podemos, en base a las curvas de resistencia del concreto, a los ensayos y estudios del desencofrado con la empresa, de la empresa de la casa de encofrado y a coordinaciones con ingeniero estructural, cómo nosotros podemos lograr reducir el tiempo de desencofrado a un límite seguro que nos permita atacar de inmediato la partida de albañilerías y acabados húmedos? ¿Sí?
el cálculo de rotación de los encofrados verticales, algunos encofrados no tradicionales que podemos emplear o usar dentro de Lima, el dimensionamiento de las cuadrillas, cómo estimamos cuánto personal de encofrado debemos tener, cuánto personal de concreto debemos tener, cómo llegamos a ese número. Sacamos nuestro presupuesto y utilizamos esa información para poder en base a ello obtener un patrón y encontrar el número adecuado de personas, ¿no? Les voy a comentar un poco sobre el uso de prelosas, previgas, en base a mi experiencia, qué es lo que recomiendo, qué estrategias les recomiendo para que el uso de estos elementos sea una experiencia satisfactoria o con éxito en su obra sin tener que estar cayendo en experimentos inadecuados o que traigan malas experiencias para la empresa, y algunos consejos o estrategias sobre la producción, ¿sí? En el módulo 6 vamos a hablar sobre la implementación de la sala Lean, vamos a hablar sobre qué es el plan maestro, qué es el plan macro, cuáles son los hitos de un proyecto, cuál es un plan de fases, cuál es el plan pool o cómo en base a un pool planning podemos quitar toda la grasa de nuestro cronograma y llegar a un cronograma interno ultra ajustado que nos permita proteger nuestro cronograma contractual. Cómo el Look Ahead Planning nos va a permitir analizar 4 semanas, 8 semanas en adelante y ver el impacto de las decisiones que tomamos el día de hoy hasta el final del proyecto, ¿sí? Cómo hacemos un último filtro en nuestro plan semanal y podemos revisar si estamos en condiciones de programar lo que hemos programado, si finalmente lo que estamos haciendo funciona o no va a funcionar desde el día uno. Si lo que estoy programando el viernes, el día lo uno ya no va a ser útil y ya no va a servir, ¿sí? Vamos a hablar sobre el plan diario, qué estrategias podemos tomar para elaborar un plan diario o qué tipo de análisis podemos hacer con nuestros capataces para, en base a la información que ellos nos den de avance, estimar el avance en el que nos encontramos y tener una foto cada día, ¿no? Vamos a hablar sobre el PPC, sobre las causas de incumplimiento, cómo un PPC alto pues puede significar que la obra está igual mal, o un PPC bajo también puede decir que la obra está muy bien, que se están poniendo metas exigentes, pero que se están teniendo dificultades en cumplir la programación. Un PPC bajo no siempre dice que la obra está atrasada, y un PPC alto no siempre dice que la obra esté adelantada. ¿Cómo de entender bien ese número? ¿Sí? Luego hablaremos en la 6.2 de la implementación de la sala línea en obra. Veremos algunos casos reales, experiencias propias sobre salas que he podido implementar y el contenido mínimo que debe tener esta sala. Vamos a ver la importancia de capacitar al staff en el uso de esta sala de producción o de esta sala Lean, donde deben concentrarse toda la información necesaria para que los capataces, los contratistas, el personal de fuerza de trabajo, de mano de obra directa del proyecto pueda utilizar toda esta información para poder programar mejor sus actividades. ¿Cómo involucra utilizar el Last Planner en la práctica? ¿Qué significa utilizar al último planificador? ¿Quién es la persona que ejecuta la actividad? Es posible que el residente de obra haga la programación desde su computadora a las 8 de la noche de un viernes, o necesita coordinar con estos últimos planificadores para poder hacer efectivamente una programación confiable, ¿no? Cómo implementar y utilizar una sala Lean y cuál creo yo que es el impacto de una sala Lean en obra, ¿sí? En el módulo 7 pues vamos a ver un taller de lo que es el uso del Power BI y vamos a ver cómo esta herramienta se puede acoplar al uso de la gestión de la producción y permitir mostrar nuestra data de forma más clara, accederla de una forma más útil a nuestro día a día, desde la aplicación en el celular, desde la aplicación en la computadora, y mantener todo nuestro dashboard de información minuto a minuto actualizado y de una manera muy gráfica, ¿sí? Eh, para poder mostrarles un poco las cosas que vamos a ir viendo dentro del curso, pues de repente algunas herramientas que en algún momento ya hemos podido corroborar, pues vamos a ver un poco relacionado a lo que es el cronograma máster, como un, un cronograma máster de obra puede decidirse en un tema de hitos, ¿no? Podemos tener en base a los hitos contractuales, el inicio de la obra, el fin de la obra, el inicio general de la ejecución de la superestructura de un proyecto, el inicio de los acabados húmedos, los acabados secos, el inicio de las entregas, ¿no? Cómo se ve en un cronograma máster y de dónde se pueden sacar unos criterios de duración, sobre todo entre las distintas etapas, ¿no? Que son como que ya resultados conocidos, ¿no? Vamos a ver un poco herramientas como el Look Ahead, pues de proyectos que han sido ejecutados de manera real y cómo semana a semana estos Look Ahead comienzan a evolucionar en el tiempo, ¿no?
nosotros establecemos una semana en la que nos ejecutamos y analizamos una determinada ventana. Por ejemplo, en este caso estamos analizando de la semana 38 hasta la semana 41. ¿Qué vamos a ejecutar en esa semana? ¿Cuáles son las restricciones que asocian a esa semana, a esa programación que estamos planificando o mostrando, ¿no? Nuestra lista de restricciones, cómo es de este Lucajet que podemos determinar qué elementos nos están faltando para poder ejecutar la construcción de nuestros proyectos, eh, quién es responsable, cuál es la restricción, cuándo se debe levantar esta restricción, crear un cronograma de levantamiento de restricciones para que pueda ser muy sencillo de compartir a los responsables y poder hacer un seguimiento constante y buscar que se logren levantar de manera exitosa, ¿no? El enfoque de la programación semanal, este, cómo en esta programación semanal sacamos un extracto de nuestro look ahead, planteamos una meta semanal y hacemos una última corroboración de que dicha actividad no tiene restricciones y que se puede programar. Y si tiene una restricción, buscamos el levantamiento de la restricción antes del inicio de la actividad. ¿Sí? El uso del PPC para que puedan analizar y ver la causa por la que no están cumpliendo y hacer una reflexión relacionada a ello de qué se puede hacer para mejorar el desempeño de ello, ¿no? Donde podemos determinar las actividades que programamos en una determinada fecha, si se cumplió o no se cumplió y qué tipo de PPC esto nos reporta, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que se acabó en tiempo y forma y en un plazo excelente, llegó a tener un PPC acumulado de 79%, ¿no? Entonces, no precisamente porque tengas un PPC acumulado del 79%, este, es un proyecto que se puede terminar bien si es que la meta que te programas tú semanalmente, si la meta que metes en tu cajeta es una meta muy exigente a la cual le apuntas a llegar, y si dices, si es que debo cumplir 100 actividades, programo 120 para que con mi PPC de 80, al menos las 100 que sí debe cumplir las haya cumplido, ¿no? ¿Cómo me meto una meta exigente que me permita llegar a lo necesario? ¿Sí? Entonces, eso también tenerlo en mente. Eh, Después vamos a revisar un control de avance gráfico, cómo nosotros en base a un archivo podemos ir reportando el avance de las distintas actividades dentro de la obra y teniendo una lectura muy rápida de cómo funciona. Fijado de gas, tenemos que en el departamento X1 del piso 2 al 8 se encuentra totalmente correcto, que está en programa el piso 9 y piso 10. Sin embargo, tenemos una restricción en en el pasadizo, en el pasillo. Tenemos una sesión en el pasillo, no podemos hacerlo, pero ¿por qué? Hay que ir a organizar, revisar, jalar esa información, ¿no? ¿Cómo en base a estos tipos de reportes nosotros podemos tener esta foto de nuestro proyecto en cualquier momento y tomar decisiones con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Un formato de control semanal, digamos, un tema de línea balance, cómo es que en base al uso de fechas programadas versus fechas reales podemos nosotros establecer que tenemos un retraso, no una partida. Seguramente ustedes dirán, pues no, eso es algo muy evidente y no hay tema, pues, para poder estar diciendo si estoy atrasado o no. Pero cuando uno analiza las tendencias de nuestros retrasos, en base a las líneas balance, lo que puede hacer es predecir el futuro de lo que va a pasar en la obra y corregir ese futuro, ¿sí? Estar en programación, estar como jefe de producción, nos permite tener a nosotros una bola de cristal que nos permite predecir el futuro, ¿no? Entonces, podemos decir aquí, por ejemplo, en la partida en Chape, con mi control de línea de balance, yo digo que tenía que haber empezado en la semana del 18 de marzo, sin embargo, empecé en la semana del 1 de abril, empecé 2 semanas tarde y mi ejecución real lleva la misma pendiente que la ejecución programada. Quiere decir que yo predigo ahora que si sigo como estoy, voy a acabar 2 semanas después. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregar una inflexión en mi curva y meter más velocidad a fin de que la curva naranja con la azul se crucen y lleguemos al mismo momento y retomemos o quitemos ese retraso, ¿no? Entonces, cada partida se comporta de distinta manera. De repente en el Chape entró atrasado, pero se recuperó. De repente la partida de Puertas entró muy atrasada, pero también se recuperó porque era muy sencillo. Pero de repente la partida de Tabiquería, pues no se logra recuperar con todo un avance inicial. Entonces, establecemos un programa de fechas, colocamos fechas reales de avance y eso nos otorga nuestro programa de líneas balance, ¿no? El proyecto, digamos, en este caso, debió tener este comportamiento lineal
ideal que programamos. Sin embargo, tuvo un comportamiento errático y pese a ello, este proyecto terminó bien en forma porque para la tercera torre ya la línea de aprendizaje era muy alta y se recuperaron tiempos de manera muy rápida, ¿no? Eso en cuanto a lo que son control de avance semanal, pues vamos a ver cómo ya cuando estamos en el periodo de entregas podemos nosotros ir reportando el estado de los departamentos para un jefe de producción, para un ingeniero de acabado, un arquitecto de acabados, un responsable de acabados, hacer revisiones y dar información de qué se encuentra terminado y qué se encuentra aún observado o qué se encuentra sin ejecutar, el famoso síndrome del 99%, del 90%. Ya creemos que la obra se termina, pero no se termina. ¿Por qué? Porque nos falta colocar el último soclo dentro el último tapajuntas dentro del departamento, nos falta colocar la última chapa, tenemos un tomacorriente que no sale y creemos que tenemos un gran inventario de departamentos terminados, pero cuando llegamos al departamento, los departamentos tienen ciertos detalles que permiten o impiden que ese departamento esté culminado. Y cómo haciendo el detalle correcto y el trabajo con el área de calidad o con el área de producción, podemos nosotros ir reportando esta información y tomando decisiones en base a ello, ¿no? Puede decir, oye, me falta el sello de mamparas en tales pisos, pero ¿por qué? Falló la persona, se nos acabó la silicona, nos falta el escarchado de todos los departamentos, o está observado, está mal hecho. Entonces, tenemos la idea de que la partida ya pasó, entonces ya culminamos, decimos, ya terminé, pero no está terminada la actividad porque se encuentra observada. Entonces, es como si no lo hubiera hecho. Tengo que liberar o levantar la restricción o levantar la observación para recién decir, ok, ahora sí está partida culminada, ¿no? No podemos tener un falso inventario, ¿no? Y cómo esto se puede programar en base a las entregas, la revisión de departamentos, la limpieza fina, cómo podemos lograr entregar de repente en determinado momento 16 departamentos al día, o de repente, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos una programación de levantamiento de observaciones, de hacer, no sé, pues 14 departamentos a la semana. Si tenemos 5 días, son 3 departamentos al día. ¿Cómo llegamos a esas velocidades, ¿no? Tener nuestro control de entregas del cliente, cómo nosotros reportamos qué se le ha entregado a nuestro cliente, qué no, en un base a un cuadro similar al que ya mencionábamos, para poder saber qué tanto inventario tenemos bajo nuestro control y qué tanto inventario efectivamente estamos logrando entregarle a nuestro cliente y terminando poco a poco metro cuadrado la obra, ¿no? Entonces, muchos de estos archivos los vamos a revisar durante la clase. Este, Mi invitación a que aquellas personas que quieran, pues, tener un poco más de conocimiento en relación a estos temas o usar un poco mi experiencia, pues están bienvenidos al curso. Eh, la clase es muy dinámica y siempre estoy esperando que me puedan hacer consultas, preguntas, siempre los voy a invitar a participar para que puedan trasladar los ejemplos del día a día reales que ustedes están experimentando, lo puedan trasladar a la clase y puedan hacer las consultas que vean por convenientes y podemos hacer un seguimiento, pues no sé, posterior a la clase sobre algún caso particular que tengan. Cuenten para ello con mi apoyo. Eh, y bueno, chicos, es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Estamos empezando el día de mañana, pues tenemos un par de vacantes limitadas. En el grupo de jefes de producción se encuentra Rommel, quien es que realiza las instrucciones, y están bienvenidos a participar. Si tienen alguna consulta, encantado de poder responderlos y pues me comentan. ¿Sí? Disculpen que ando un poco mal de la garganta. Sí, chicos, alguno con consultas, si no, ya para terminar la sesión. ¿Alguno quiere alguna consulta, ampliar algún tema que quieran ver dentro del curso, alguna cosa que quieran saber si particularmente la vamos a revisar para poder aclararles desde el momento? Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Mm, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Eh, Janle, Marco, buenas noches. Una consulta, ¿las clases son qué días sería el horario? Se dan los días sábados de 5 de la tarde Perú a 8 de la noche Perú. Sí, Excelente, gracias. muy señal. Sí. Igual las clases quedan grabadas, no es lo ideal, porque lo ideal es que participen y que tengamos esta interacción y nos hagan preguntas sobre casos reales que estén viviendo en su momento. Pero pues también tienen algunas clases grabadas por si uno no llega a asistir a todas las clases.
y el material se transmite a través de un grupo de WhatsApp y a través de una plataforma que tenemos con CISEM. Listo, chicos. Si no hay más consultas, pues me despido y los invito a participar del curso. ¿Sí? ¿Habrá algunas clases presenciales? No, no, no. Estas clases son virtuales. Me encuentro ahorita laborando en México, así que quizás al retorno podríamos tener algunas clases presenciales. Listo, chicos. Pues bueno, cualquier consulta nos las hacen al grupo y quédate atentos ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Bye.